Continuamos esta mañana con nuestro estudio sobre la doctrina reformada de la salvación y estamos viendo los 5 puntos calvinistas. El primero de ellos lo vimos la semana pasada. El primer punto se llama depravación total. Y estuvimos viendo Romanos capítulo 3, que nos dice, no hay un solo justo, no hay un solo bueno, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie, todos estamos bajo pecado. La Confesión de Fe de Westminster dice que el ser humano estamos totalmente inhabilitados para hacer el bien, pero al mismo tiempo estamos totalmente inclinados para hacer el mal. La depravación total no quiere decir que somos lo más malo que puede llegar a ser. No, la depravación total quiere decir que la naturaleza del ser humano está totalmente corrupta. Y concluimos que el ser humano no puede salvarse a sí mismo, sino que necesitamos la intervención de Dios. Al final del estudio, la semana pasada, preguntamos si es Dios quien nos salva. Entendemos que no todos son salvos. La pregunta entonces es, ¿por qué Dios escoge a unos para ser salvos y a otros simple y sencillamente no los escoge? Y es ahí donde entra el segundo punto de los 5 puntos calvinistas, que se le llama elección incondicional. En el primer punto, la semana pasada vimos que todos los cristianos creemos que somos pecadores. No hay cristiano que no crea esa verdad. Todos somos pecadores. Lo que marca la diferencia entre la iglesia reformada y los demás cristianos es en cuanto a la profundidad del pecado. Nosotros, como iglesia reformada, afirmamos que la profundidad del pecado en nosotros es total. Ahora, de la misma manera, es el tema de la elección. Todos, como cristianos, creemos que Dios nos escoge. Todos. Dios llevó a cabo una elección antes de la fundación del mundo. Todos. La diferencia entre la iglesia reformada y los demás cristianos es que la iglesia reformada cree que Dios, cuando nos escogió sin tener en cuenta nada en nosotros. Y los demás cristianos creen que cuando Dios nos escogió de manera condicional, es decir, teniendo en cuenta algo. Y los demás cristianos que creen que Dios nos escoge de manera condicional, ellos apelan al atributo de Dios conocido como la presciencia. ¿Qué quiere decir la presciencia de Dios? Es el atributo que le pertenece solamente a Dios, que Dios conoce absolutamente todos los acontecimientos en toda la historia, pasados, presentes y futuros. Entonces, estos cristianos dicen, Dios en la eternidad vio toda la humanidad y como Dios conoce todo lo que va a suceder, Él vio que en el 2017 Juan iba a decir, soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Entonces, como Dios vio ese acontecimiento en el 2017, entonces Dios en la eternidad dijo, por cuanto Juan va a creer en mí en el 2017, entonces yo voy a escoger a Juan como parte de mis elegidos. Pero la iglesia reformada rechaza totalmente esta idea. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer punto de los 5 puntos calvinistas? Depravación total. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Lo estudiamos la semana pasada. No hay ningún justo,
No hay ningún bueno, y también dice claramente lo siguiente, no hay quien busque a Dios. Es decir, desde la eternidad, cuando Dios vio toda la humanidad, desde el primer humano hasta el último, Él vio que nadie lo iba a reconocer como su Señor y su Salvador. Nadie. Por eso Él no pudo haber tomado en cuenta nada en nosotros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no podemos escoger a Dios. Y escúcheme bien, no solamente no podemos, no queremos. No queremos. Entonces, cuando Dios nos escogió desde la eternidad, Él no tomó en cuenta absolutamente ninguna condición en nosotros. Quiero leer Romanos capítulo 9, versículo 10. Dice lo siguiente, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo, el mayor va a servir al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En el contexto de los judíos, bíblico, literal, cultural, siempre el primogénito tenía privilegios sobre los demás hermanos. Por ejemplo, cuando el papá fallecía, el primogénito le tocaba una doble porción de la herencia. Pero no solamente una doble porción. Cuando el papá moría, el primogénito se convertía en el líder, en la cabeza de la tribu, de la familia. Cuando Rebeca estaba embarazada y en su vientre estaba Jacob y Esaú, el primero en salir de los dos gemelos siempre era el primogénito. Y el primero que salió fue Esaú y después fue Jacob. Según la cultura, a quien le tocaba el privilegio del primogénito era a Esaú. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios no escogió a Esaú, sino a Jacob. Y el texto nos dice que los escogió desde antes que pudiesen hacer algo bueno o algo malo. ¿Por qué? Porque Dios no escoge según las obras, sino conforme a la elección de parte de Dios, no por las obras, dice versículo 11, sino por el que llama, y se estableció el mayor va a servir al menor, como está escrito, Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Este es un texto que nos enseña que en la salvación de cada individuo, Dios no considera absolutamente nada en nosotros. Por eso se le llama elección incondicional, porque Dios no toma en cuenta nada que nosotros podamos hacer. Nada. Y aquí hay un punto importante al cual le quiero dedicar unos minutos. El hecho de que Dios no tome en cuenta nada en nosotros para escogernos, no quiere decir que cuando Dios en la eternidad escogió a su pueblo, lo hizo de manera arbitraria. Lo voy a volver a repetir. El hecho de que Dios no consideró nada en nosotros para escogernos, no quiere decir que entonces Dios escoge de manera arbitraria. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo un globo terráqueo. Supongamos que es una ilustración donde representa toda la humanidad, desde el primero hasta el último. Y como Dios no considera nada en nosotros para escogernos, hay quienes creen que cuando Dios en la eternidad vio toda la humanidad, Dios escogió de la siguiente manera. Te voy a escoger a ti. A ver, vamos a ver. Te voy a escoger también a ti y también te voy a escoger vamos a ver, a ti. Eso es escoger de manera arbitraria. Dios no hizo eso.
Porque escoger de manera arbitraria quiere decir que Dios no tuvo ningún propósito en escogernos. Y voy a decir algo, el hecho de que no hubiese una condición en nosotros no quiere decir que no había un propósito de parte de Dios para que nos escogiera. Otra vez, el hecho de que no había ninguna condición en nosotros no quiere decir que no había un propósito de parte de Dios. ¿Qué tomó en cuenta Dios entonces para escogerte a ti y escogerme a mí? ¿Qué dice la palabra nuevamente? Versículo número 11. Pues no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal, fíjense bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. La Biblia nos dice que Dios sí tuvo un propósito en escoger exactamente a los que escogió. ¿Cuál es ese propósito? Aquí aplicamos el principio de interpretación bíblica. La Biblia es su propio intérprete. Efesios capítulo 1, versículo 5, hablando de la elección, nos dice Pablo claramente que cuando Dios nos escogió, escúchenme bien, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que en la eternidad, antes de que Dios escogiera a los que escogió, Él en su eterno, inescrutable, inmutable consejo, Él quiso, Él deseó escoger exactamente de manera personal, individual, por nombre y apellido, exactamente a todos y cada uno de sus elegidos, por el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Dios simple y sencillamente deseó escogernos. ¿Qué había en el consejo de Dios para que Él haya tomado esta decisión? ¿Qué había en su mente cuando Él decidió escogernos por su puro afecto y voluntad? Más adelante en el capítulo 11, Pablo escribe uno de los mejores versículos para mí en la Biblia. Es un poema. Y ese poema dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjense bien lo que sigue diciendo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Y después Pablo hace una pregunta muy interesante. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. No podemos entender en la eternidad lo que sucedió en su consejo inmutable, inescrutable, pero lo que sí sabemos es que Él decidió querer escogernos simplemente porque Él quiso escogerte a ti y escogerme a mí. Como está escrito, Él decidió amar a Jacob y aborreció a Esaú. Aquí algunos podrán objetar y podrán decir: ¿cómo es posible que Dios haya amado a Jacob y haya odiado a Esaú? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho esta distinción? Ahora, hermanos, amigos y familiares, recordemos el primer punto: depravación total. Todos somos pecadores, no hay quien busque a Dios. Eso es también Esaú. La Biblia dice: David, desde el vientre de mi madre fui concebido en pecado. Esaú fue concebido en pecado. El problema no es entender por qué Dios odiara a Esaú. Dios está en todo su derecho de odiar a Esaú porque es pecador. Ese no es el problema en entender. El problema en entender es que Jacob también nació en pecado. Años más tarde, Jacob engañó a su padre
para recibir la bendición de la primogenitura. Era un farsante. El problema no está en entender por qué odió a Esaú, se entiende, es pecador. El problema está en entender si Jacob era igual de pecador que su hermano, ¿por qué Dios quiso amarlo? Ese es el verdadero problema en entender. No lo entendemos. Lo único que sabemos es que Dios, por el puro afecto de su voluntad, quiso amar a Jacob. Quiso amar a Jacob. Y quizá algunos seguirán objetando y podrán decir, pero es que Dios tiene que salvar absolutamente todos, no tiene que hacer distinción de personas, no nada más tiene que amar a unos, tiene que amar a todos. Y Pablo sabía que esta doctrina iba a causar conflicto en la mente de nosotros los pecadores. Por eso, fíjense bien, la pregunta que hace en el siguiente versículo, versículo número 14, ¿qué pues diremos? Pablo pregunta, ¿es Dios injusto? ¿Es Dios injusto por amar a unos y aborrecer a otros? Y él mismo, inspirado por el Espíritu Santo, responde, en ninguna manera, jamás. Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecer. Hay algunos cristianos que creen que encima de Dios hay un mandato, hay una ley que le dice, Dios, tú tienes que amar a todos, tú tienes que ser misericordioso con todos y tú tienes que salvar a todos. Déjenme decirles que no hay nada ni nadie encima de Dios. Dios es el ser supremo. Dios es la máxima autoridad. Dios es justo, santo y perfecto, por tanto todo lo que hace es justo, santo y perfecto. No necesita nadie encima de él, si no fuera Dios. Por lo tanto, la misericordia no se debe, si se debiera, no sería misericordia. Aquí quiero utilizar una ilustración para demostrar que Dios nunca es injusto. Vamos a suponer que todo este círculo es la humanidad de principio a fin. Vamos a dividirla. De este lado están los que Dios escogió para ser salvos y de este lado están los que Dios pasó por alto. El reformador Juan Calvino les llama los reprobados. Vamos a empezar con este grupo de los reprobados. ¿Qué vimos la semana pasada? Depravación total. Todos somos pecadores. Aquí hay papás. ¿Qué hacen con sus hijos cuando sus hijos se portan mal? Si ustedes quieren ser un papá justo, ¿qué es lo que hacen? Lo disciplinan. Aquí también hay maestros. Cuando un alumno se está portando mal, ¿qué hace un maestro justo? Lo corrige. Cuando hay malhechores en la ciudad, si el juez quiere ser un juez justo, ¿qué hace? Lo castiga y lo mete a la cárcel. Ahora, ¿cuánto más Dios? Si todos somos pecadores, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie quien busca a Dios y Dios es justo. ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que aplicar su justicia y tiene que mandar a los pecadores al infierno por una eternidad. Entonces, este grupo de personas, ¿qué recibió de parte de Dios? Justicia. Este grupo que sí fue elegido, ¿es mejor que el otro? Pablo dice, ¿somos acaso nosotros mejores que ellos? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. También somos pecadores. Sin embargo, a este grupo Dios quiso amarlos, quiso perdonar sus pecados y quiso salvarlos. Entonces, este grupo, ¿qué recibió de parte de Dios? Gracia. ¿Y qué más? Misericordia. Pregunta, ¿alguno de estos dos grupos recibió injusticia?
Este grupo simplemente recibió justicia y este otro grupo recibió gracia. Ninguno recibió injusticia. Escúchenme bien, decir que Dios es injusto no solamente es una herejía, escúchenme bien, es una blasfemia contra un Dios justo. No hay nadie en toda la historia de la humanidad que haya recibido injusticia de parte de Dios. Unos reciben justicia, otros reciben gracia. Y si alguien se pregunta, ¿por qué yo recibí gracia? No lo sé. ¿Por qué Jacobo recibió misericordia? Hermanos, amigos y familiares, quiero ir concluyendo con lo siguiente. Si fuese por obras, si la salvación sí fuese condicional y fuese por obras, escúchenme, yo jamás hubiese sido escogido. Quiero decir algo con vergüenza, pero que al mismo tiempo me aterra. Me aterra saber que Dios conoce todos y cada uno de mis pensamientos. Me aterra. Si fuese por obras, jamás sería escogido. Me aterra saber que Dios conoce todos y cada uno de mis pensamientos. Pero escúcheme bien, al mismo tiempo me sorprende que a pesar de que Dios conozca cada uno de mis pensamientos, Él aún así quiso escogerme. Y no solamente a mí, si tú también has recibido por gracia el Espíritu Santo y has creído que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, por más pecador que seas, tú también puedes decir, no entiendo, pero lo único que sé es que Dios quiso amar. ¿Por qué tiene que ser así, hermanos, amigos y familiares? Porque si fuera condicionalmente, al final del día diríamos, lo logré, pasé la prueba, pero no, por cuanto es un condicionalmente, al final del día vamos a decir, Dios, yo no hice nada. Tú me escogiste por pura gracia y pura misericordia. Por tanto, nada de honor, nada de gloria al hombre, sino toda la gloria a Dios. Y quiero terminar con esta pregunta. Si sabemos y entendemos que Dios ha escogido a unos y ha pasado por alto a otros, la pregunta que sigue es, ¿Cristo murió solamente por los elegidos o murió por absolutamente toda la humanidad? Y esa pregunta la vamos a contestar la siguiente semana.